El 6 de junio terminó la emergencia económica decretada en el país, el día 6 de mayo. Es curioso que horas antes de finalizar se firmaran más de 44 decretos con fecha del 3, 4 y 5 de junio, los cuales hoy se verán como una solución, pero en pocos meses como uno de los más grandes errores del gobierno actual. Bienvenidos, bienvenidos. Ha llegado la hora de seleccionar a un valiente y a una valiente que tendrán el honor de representar al Distrito 12 en los 74 Juegos del Hambre. El artículo 215 de la Constitución Política contempla que los decretos expedidos por el presidente en el estado de emergencia son susceptibles de control político por el Congreso de la República y de control jurídico por parte de la Corte Constitucional. En este ejercicio, el Congreso podría optar por no derogar los decretos que expida el presidente, por lo que nos encontramos expuestos al riesgo de una reforma laboral con efectos insospechados, una reforma que por la puerta de atrás y sin una adecuada discusión democrática, máxime cuando ha sido difícil que la Corte Constitucional y el Congreso, por efectos de la pandemia, ejerzan sus labores y competencias. Las medidas del gobierno son insuficientes para cubrir las necesidades básicas de una inmensa mayoría de la sociedad colombiana. Solo legisla para proteger a las empresas, a las corporaciones financieras y a los intereses políticos particulares. El 6 de junio terminó la emergencia económica decretada en el país el 6 de mayo a través del decreto 637. Es curioso que horas antes de finalizar se firmaran más de 44 decretos con fecha del 3, 4 y 5 de junio, los cuales hoy se verán como una solución, pero en pocos meses como uno de los más grandes errores del gobierno actual. Empezando por una mini reforma laboral, que poco a poco irá cogiendo fuerza como una idea para fortalecer las empresas, bajar costos y disfrazarla con la frase "así se generarán más empleos". Pero también nació el decreto 811 para que el Estado compre y venda acciones en empresas privadas, mixtas y públicas. Decreto 818 donde 6 áreas de la cultura no pagarán IVA hasta el 2021. El decreto 819 donde los estratos 1, 2 y 3 y 4 podrán diferir los pagos de servicios públicos hasta en 36 meses para los estratos 1 y 2 y en 24 meses para los estratos 3 y 4. El decreto 808 que impacta los juegos de azar y sus modalidades de juego y pago. El decreto 810 que hablará sobre el fortalecimiento empresarial de las mujeres. El decreto 803 con el apoyo del pago a la prima de los campesinos. Pero sin duda el decreto más cuestionado será el 770 del 3 de junio del 2020, el más discutido. Vamos a entender que lo que ha sacado el decreto 770 realmente impacta en una reforma laboral que podría quedarse permanente. Aumentar las jornadas hasta un tope de 12 horas al día beneficia a los empleadores al mantener la productividad, pero pone en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores. Es sabido que trabajar en una jornada superior a las 8 horas diarias es riesgoso para los trabajadores, genera accidentes, particularmente en labores que implican riesgos altos como la minería, manufacturas, manipulación de vehículos, máquinas, entre otros. Los mutuos acuerdos. Esos mutuos acuerdos de los que habla el decreto para aplazar el pago de las primas de servicios o de recargos u horas extras pueden generar un riesgo de manipulación del empleador hacia el trabajador, aprovechando su posición dominante en la relación laboral. Manipulación que consiste en disfrazar decisiones unilaterales del empleador mediante supuestos acuerdos. Tan conocida es que incluso el Ministerio de Trabajo expidió la circular 27 del 2020 para indicar a los empleadores la prohibición de coaccionar a trabajadores a firmar acuerdos para legitimar licencias no remuneradas ilegales, que no eran de mutuo acuerdo, sino de imposición patronal. En estos momentos hay muchas organizaciones que tienen empleados y trabajadores bajo la exigencia de licencias no remuneradas, las cuales todas han sido firmadas por los empleados bajo una manipulación directa del empleador. La Constitución política precisa derechos laborales que son irrenunciables e innegociables, entre ellos los salarios y las prestaciones sociales.
pero mediante el decreto, el gobierno permite que los empleadores obliguen a los trabajadores a aceptar acuerdos que no les convienen, que solo benefician al capital y no a la clase trabajadora, a que solo le ofrece ayudas mínimas como mayores cupos de endeudamiento en las entidades financieras o auxilios económicos paupérrimos y de escasa cobertura. Más la relevancia cobra la necesidad de generar un piso de derechos básicos para los trabajadores, como es la propuesta de la renta básica universal que ya se ha propuesto por el gobierno nacional. La prima de servicios es un derecho básico. Muchos trabajadores dependen de esta prima para cubrir necesidades básicas. En un país como Colombia, donde los salarios no son suficientes para la subsistencia digna de un trabajador y su familia, postergar su pago fue una propuesta de los gremios y grupos empresariales del país y solo los beneficia a ellos. El gobierno no escuchó a las centrales obreras que oportunamente manifestaron su voz de protesta frente a este tipo de reformas. Prorrogar el pago de la prima contraviene el principio constitucional de que a la ley no puede vulnerar los derechos de los trabajadores, que las reformas legales no deben ser regresivas en el reconocimiento de sus derechos y que los derechos mínimos laborales son irrenunciables e innegociables. Inclusive, podría tener un efecto adverso para la economía, considerando que los trabajadores cuentan con la prima para mantener la solvencia y liquidez. Los turnos de 12 horas que los empleadores pueden implementar representan un riesgo grave e inminente para la salud de los trabajadores, incluso cuando en renglones siguientes del decreto habla de que están autorizadas a hacer horas extras, pero las cuales serán pagadas hasta el 20 de diciembre según negociación de mutuo acuerdo entre empleador y empleado. Mejor dicho, esta regla contraviene incluso la normativa de la OIT en cuanto a jornadas de trabajo. Aunque señala que los empleadores deben ser responsables de la seguridad y salud en el trabajo, no es realista en un país donde los empleadores tienen altos índices de informalidad y no existe un sistema de inspección, vigilancia y control robusto y eficiente. Las medidas del gobierno son insuficientes para cubrir las necesidades básicas de la inmensa mayoría de la sociedad colombiana. Así es, que sean bienvenidos al juego del hambre. Los juegos donde todos tendrán su parte débil. Las empresas, a partir de la finalización de la emergencia económica, tendrán que asumir algunos gastos que por decreto no debían asumirlos hasta que se acabara la emergencia económica. Ejemplo, la adquisición y compra de elementos de protección personal por parte de la ARL. Al finalizar la emergencia económica ya son responsabilidad del empleador. El empleador en estos momentos le está debiendo vacaciones anticipadas a más de 500.000 empleados en Colombia. Hay personas que sacaron vacaciones anticipadas para poder cumplir con la cuarentena y el aislamiento obligatorio. Adicional, en estos momentos hay más de 1 millón de colombianos debiéndole a bancos y a entidades financieras, las cuales durante la emergencia económica dieron con la mano suave. Ahora empezarán a cobrar, ahora empezarán los embargos, ahora empezarán las llamadas, ahora empezarán las negociaciones entre entidades financieras y personas naturales para definir cómo va a ser el tema del cobro y del pago. Ahora se viene un tema donde la prima puede ser negociada hasta diciembre, donde las horas extras, nocturnas, dominicales y novedades podrán ser negociadas a futuro solamente para ayudar a las empresas a mantener los empleos. Se acabó la emergencia económica y ahora se vienen las consecuencias de un país que estuvo esperando ayudas y colaboraciones y ahora tendrá que defenderse.